Padre, gracias te damos porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, Señor. Gracias, pues estamos seguros que tú hablas a través de tu palabra. Tú nos consuelas y nos confrontas, pero nos revelas, Señor, la gracia y el poder de tu evangelio. En el nombre de Jesús oramos. Amén. El domingo pasado veíamos cómo nosotros tenemos técnicas para mostrar o señalar que lo que nosotros estamos diciendo, lo que nosotros estamos escribiendo es importante. Veíamos que usamos letras, por ejemplo, en negritas, en cursivas, para señalar que eso que nosotros estamos diciendo es importante. Y también veíamos que los judíos utilizaban la técnica de repetir una frase más de una vez para señalar la importancia de lo que se está diciendo. Y siguiendo, diríamos, ese método, encontramos en este pasaje que hemos leído que 4 veces se repite una frase y es la palabra digno. Digno se repite 4 veces aquí y esto obviamente es importante. Porque la pregunta del ángel es: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Es la pregunta, ¿quién es digno? Por lo tanto, cuando nosotros escuchamos esa pregunta, no se trata de fuerza, más bien de dignidad. ¿Quién es digno para abrir el libro? De alguien que diríamos tenga las credenciales, de alguien que cumpla con los requisitos para abrir el libro. Entonces, a la pregunta del ángel encontramos que en ese momento todo quedó en silencio, porque no había, dice el texto, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, a alguien que fuese digno de abrir el libro. Entonces, dice que cuando Juan ve eso, él se puso a llorar mucho al saber que no había alguien digno de abrir el libro. Uno de los ancianos se acerca a Juan y le dice: no llores, Juan, hay uno que es digno de abrir el libro. Y entonces preguntamos: ¿quién es? Y la respuesta es el león de la tribu de Judá, la raíz de David. Bien, ahora lo que nosotros esperaríamos ver es al león, ¿no? Al león de la tribu de Judá, erguido con todas sus fuerzas e imponente como es un león. Pero eso no es lo que ve Juan. Eso no es lo que está viendo Juan. Pues la Escritura dice que él vio a un cordero como inmolado. Y es este cordero que viene y toma el libro de la mano derecha del que está sentado en el trono. Y entonces, de alguna manera podríamos ver que el versículo y estos versículos están centrando su atención en el cordero que ha sido inmolado. Ahora, yo quiero que recordemos que la iglesia está sufriendo cruelmente. ¿Y de qué manera Dios anima a su iglesia? ¿De qué manera Dios fortalece a su iglesia? Porque sabemos que en medio del dolor, en medio del sufrimiento, en medio de los conflictos, nosotros observamos que la Escritura constantemente nos está exhortando a mirar a Cristo. Ahora yo quiero que veas esto. La iglesia de Apocalipsis está siendo cruelmente perseguida. Y el llamado para la iglesia no es un llamado a lamentarse y decir: ay, qué triste que estén sufriendo. Tampoco es un llamado a desconsolarse y a decir: ¿saben qué? Creo que fue una mala decisión, fue una equivocación mirar a Cristo. Tampoco a quejarse, sino a mirar a Cristo, a ver al Cordero inmolado, el autor y consumador de nuestra fe. Este es el llamado de la palabra, el llamado de las Escrituras, a mirar a Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. Ahora, ¿por qué deberíamos mirar a Cristo? ¿Por qué deberías tú hacerlo? Y es la respuesta:
porque Cristo es suficiente. ¿Pero suficiente para qué, hermanos? ¿Por qué decimos que Cristo es suficiente? Bueno, en el texto observamos que solamente el Cordero es digno de abrir el libro. Y yo pregunto, ¿por qué no se halló a alguien digno, además del Cordero, para abrir este libro? ¿Por qué no hubo? ¿Por qué no hubo alguien más, aparte de Cristo, para abrir este libro? Porque el texto nos dice que ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro, ni aún mirarlo. O sea, nadie. ¿Por qué? Esa es la pregunta. Y queremos regresar un poquito a afirmar lo siguiente. Primero, porque todo ser humano es un pecador. Eso es una realidad, hermanos. Somos pecadores. Y lo hemos dicho más de una vez aquí en este lugar, hermanos. Le fallamos a Dios. ¿Cuántas veces no le hemos ofendido al Señor? Dice David que nuestro pecado está delante del rostro del Señor. Que no, como dice el profeta Isaías, que no hay cosa sana en nosotros, desde la planta de nuestros pies hasta nuestra cabeza, todo está realmente deshecho. Esa es la realidad del ser humano. Pero lo que tú ves aquí y lo que ve Juan, porque Juan como que nos invita y nos dice, acompáñame a ver lo que yo estoy viendo. ¿Y qué ve Juan? El versículo 1, vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono. O sea, el ocupante del trono tiene un libro en su mano. Y desde aquí tú puedes observar que desde un principio este rollo está en la mano poderosa del que está sentado en el trono. Y ahora, dice Juan, un libro escrito, que el que estaba sentado en el trono tenía un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Ustedes saben que la palabra del Señor, como la tenemos hoy, no fue escrita así. No fue escrita así. La palabra fue escrita en rollos, en pergaminos. En el mundo antiguo se acostumbraba a hacer eso, que después de escribir se enrollaba el libro, ¿sí? Y es como los manuscritos, por ejemplo, del Mar Muerto, fueron encontradas en la década de los 40. Pero la costumbre en la antigüedad era escribir de un solo lado los pergaminos. No se escribían en ambos lados, nada más de un solo lado. Y es extraordinario que podamos nosotros leer aquí que un rollo sea mencionado como teniendo la escritura en ambos lados. Esto es extraordinario. Que está escrito por delante y por detrás. Y prácticamente yo quiero llevarte a que veas ese mismo fenómeno en el caso de Ezequiel, cuando Dios le dice que coma de ese rollo. Ese rollo estaba escrito igual como la que ve Juan aquí, de ambos lados. Ahora nos preguntamos, bueno, ¿y qué contenía ese rollo? ¿Qué contiene ese rollo? ¿Qué dice? Ahora acostumbramos recibir los mensajes a través de un WhatsApp. Y si llega el mensaje a la esposa, queremos saber qué mensaje es, o por lo menos enterarnos de qué es, ¿no? Juan está algo así. Él está viendo que el que está sentado en el trono tiene un rollo. Y la pregunta del ángel es, ¿quién es digno de abrir esto? Y no hay nadie. Y entonces Juan está como, ¿y ahora qué va a pasar? O sea, ¿de qué trata este rollo, no? Pero encontramos, nosotros tenemos la fortuna, como no la tenía Juan en su momento, de saber qué es lo que tenía ese rollo. Y dice Apocalipsis 4:1, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Entonces, contiene una revelación del juicio de Dios sobre la maldad de este mundo. El juicio de Dios.
Ahora, en el versículo 2 encontramos que a este ángel poderoso pregona a gran voz diciendo: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Ahora imaginen a Juan en el interior de los cielos y ve este libro que está escrito por ambos lados. Imagínenselo. Escuchando el anuncio que se realiza en el cielo de la pregunta: ¿quién es digno de recibir, de poder abrir este libro y mostrarnos lo que está oculto ahí? ¿Quién es digno? ¿Pueden ustedes imaginarse a Juan? Diríamos que él está al borde de su asiento. Bueno, si es que está sentado, no está, no es el caso, pero él quiere saber lo que está pasando. Y viendo en un vistazo, diríamos, panorámico, alrededor de los cielos, mira a los 24 ancianos en el trono y todo lo que está alrededor, y él está esperando que el héroe aparezca en el escenario y tome el libro y rompa los sellos y revele los secretos. Es lo que está esperando Juan. Pero el versículo 3 nos dice: y nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni mirar su contenido. Y dice Juan: y yo lloraba mucho porque nadie había sido hallado digno de abrir el libro ni de mirar su contenido. O sea, no había. Así que toda la tensión de la expectativa se derrumba en una profunda decepción. ¿Quién es digno de abrir ese libro y leerlo? Y Juan dice que escudriñaron en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y nadie era digno de abrir ese libro. Y entonces aquí él cree que va a ver el contenido de ese misterio de todos los tiempos, y ahora resulta que nadie, y su corazón está destrozado. ¿Por qué? Porque nadie puede abrir ese libro. Sin embargo, dice aquí el texto: y yo lloraba mucho porque nadie había sido hallado digno. Entonces uno de los ancianos me dijo: no llores, mira, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y sus 7 sellos. Y como hemos visto, hermanos, esto no se trata de un asunto de fuerza, de alguien que tenga la fuerza para abrir el libro, no. Porque en el texto encontramos que 2 veces se repite y ninguno. Y luego encontramos que 4 veces se repite digno. ¿Quién es digno? Ninguno. O sea, esto nos muestra que no hubo alguien que tuviera las credenciales, que cumpliera con los requisitos para abrir este libro. No había. Entonces preguntamos, hermanos, ¿por qué no se halló alguien digno, además del Cordero, para poder abrir este libro? Hemos dicho, para empezar, todo ser humano, como dice nuestra confesión de fe, debido a su caída a un estado de pecado, ha perdido completamente toda capacidad para querer algún bien. Está enteramente opuesto al bien y muerto en el pecado. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que el ser humano siempre va a buscar hacer lo malo. No va a querer buscar a Dios. No. Ese no es su objetivo. Y de hecho el apóstol Pablo escribe esto, que nosotros dice que estamos inclinados a hacer lo malo. Es nuestra naturaleza caída. Romanos 7, 18 dice: y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. ¿Qué está diciendo el pasaje, hermanos? Que nosotros no queremos hacer el bien. Tú no quieres hacer el bien. Esa es la realidad. Entonces, aparte de Cristo, no existe uno digno para abrir el libro. ¿Por qué no hay, hermanos? Porque somos pecadores, esa es la realidad. Y segundo,
Porque solo la sangre de Cristo pudo pagar la deuda que nosotros contraímos. Solo la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. ¿Saben? Muchos cristianos fueron crucificados, muchos cristianos han derramado su sangre, muchos, pero solamente la sangre de Cristo tiene poder para limpiarnos de pecado. ¿Sí? Cuando nadie es encontrado digno, el anciano le dice a Juan: no llores, no te desesperes. He aquí uno que es digno. Mira, el león de la tribu de Judá ha vencido, aquel que viene del tronco de Isaí. Él ha vencido. Ahora, amados hermanos, si ustedes no conocen el Antiguo Testamento, esto no tendría sentido, no podrían encontrarle el sentido. Pero Juan conocía muy bien el Antiguo Testamento. Él sabía a lo que la imagen del león de Judá se refería desde el libro de Génesis hasta la bendición patriarcal que Jacob dio a sus hijos. Juan lo conocía muy bien. Ahora, la promesa del reino, si ustedes saben, esta promesa se le dio a la tribu de Judá. Y Judá, el hijo de Jacob, era conocido como un cachorro de león, ¿sí? Y por lo tanto él sería, en este caso, el rey. Pero el rey al cual se refiere aquí es al que pertenece a la descendencia de David, de la semilla de Isaí. ¿Y saben cómo era conocido David? David era conocido como el león de Judá. Pero obviamente a lo que hace referencia aquí es al Hijo Supremo de David, al Mesías, a Jesús, el león de Judá. A él hace referencia aquí. ¿Y qué ha hecho el Cordero? Dice aquí el texto: el Cordero ha vencido. ¿Saben? Esto es un anuncio de consuelo para la iglesia, porque están escuchando el mensaje del Evangelio. ¿Y cuál es el mensaje del Evangelio? El Cordero ha vencido. Y cuando se menciona león de Judá, la raíz de David, el escritor está identificando a Jesús de Nazaret como el Mesías davídico, el Mesías prometido. Cristo es el Mesías esperado, hermanos, en toda la extensión de la palabra. Y esto es lo que Juan está viendo aquí. De hecho, el apóstol Pedro presenta a Cristo como uno mayor que David en Hechos capítulo 2, cuando se da el primer sermón de Pedro. Y él empieza a hablar de David y además dice: David, de hecho, conocemos su tumba, está entre nosotros, pero al cual él hace referencia es a este hijo, de esta simiente de David, el rey Jesucristo. De hecho, Pablo presenta a Cristo como descendiente de David. En Romanos 1:3 dice acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Ahora Juan, si usted observa el pasaje, está diciendo: ¿de acuerdo? Estoy de acuerdo, Jesús es de la tribu de David, el león de Judá, estoy de acuerdo con eso. Ahora, ¿dónde está el león de Judá? Que ha prevalecido, yo lo quiero ver. ¿Dónde está el león? Y entonces Juan está esperando. ¿Ustedes han visto la película de Aslan? De Narnia, ¿verdad? Si no la han visto, véanla. Porque es un escritor que precisamente habla de Jesús y presenta a Jesús como el león de Judá. Y entonces Juan, diríamos, está esperando a que Aslan venga y salte al escenario con sus músculos, extremidades y con sus poderosas garras, y que tome ese libro y desgarre los sellos y que nos deje ver los secretos de Dios. Es lo que está esperando Juan. Pero el texto dice: y miré y vi el trono con los 4 seres vivientes y los ancianos, a un cordero de pie como inmolado. O sea, Juan está esperando que este león poderoso, en su plenitud, lleno de fuerzas,
venga y abra el libro. Pero cuando se voltea a ver al león, no solo ve a un cordero, sino que ve a un cordero como inmolado. O sea, él ve a un cordero que había sido sacrificado. Él no ve una figura de poder. Él no ve un símbolo de regocijo. Él ve al siervo sufriente de Dios en su humillación, en su pasión, en su mansedumbre, como el sacrificio por el pueblo de Dios. Es lo que ve Juan. Este es el Cordero. Juan está viendo al Cordero. Y dice Isaías 53:7, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Entonces, podría pensarse que la imagen de un cordero representa debilidad. Un cordero, ¡ay, qué bonitos los corderos! Pero no, hermanos, no para esto, no para este contexto, porque cuando tú lees Apocalipsis 6:16 vas a encontrar lo que dice. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Y luego en Apocalipsis 14:10 encontramos lo siguiente: él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y serán atormentados con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Entonces, lo que estamos viendo aquí, hermanos, en esta visión de Juan, es que Jesús no solo resucitó, sino que se levantó erguido en dignidad y poder. Él se levantó de la tumba, venció la muerte, y esto es lo que Juan está viendo aquí. Pero dice: y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos. ¿Qué significa eso, hermanos? 7 cuernos y 7 ojos. Imagínenlo. Bueno, los 7 ojos en el Apocalipsis representan conocimiento pleno. O sea, el Señor conoce completamente todo. ¿Sí? Dice Job 34:21, porque sus ojos están sobre los caminos de los hombres y ve todos sus pasos. Ahora, Dios no es una persona. En la Biblia encontramos a Dios que aparece como que si fuera una persona, pero no es una persona, porque dice la palabra del Señor en Juan que Dios es espíritu. Y cuando aquí se menciona los ojos, es para que tú puedas entender y yo pueda entender que los ojos sirven para ver, para conocer. Y esto es lo que está diciendo aquí la Escritura, cuando se menciona de los ojos, y además dice 7 ojos. El número 7 en el Apocalipsis es el número completo, pleno, perfecto. Y cuando habla de ojos está diciendo: el Señor todo lo ve. Y hemos dicho en el sermón anterior que 24/7 estamos frente a la presencia y a la majestad y a la santidad de este Dios 3 veces santo. El Señor nos ve todo el tiempo, hermanos. Ahora, el cuerno en la Biblia representa fuerza, el honor, el reinado, la dinastía. Eso es lo que representa el cuerno. Entonces, cuando aquí vemos al Cordero con los cuernos y los ojos, estamos viendo a este Mesías en toda su plenitud. Hermanos, la victoria de Cristo, del Cordero, fue una victoria aplastante. Y quiero mencionar 3 cosas que el Señor venció. Primero, venció a Satanás. Juan 12:31 nos dice: ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. El Señor venció a Satanás. El Señor venció con su muerte y su resurrección, venció a este mundo. Dice Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo.
y el Señor venció a los principados y a las potestades. Dice Colosenses 2:15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. El Señor venció a Satanás, venció a este mundo, venció a los principados y a las potestades. Cristo es el Rey vencedor. Y esto es lo que Juan está viendo, hermanos. Juan está viendo a este Rey victorioso. Entonces, ¿cómo anima el Señor a su iglesia? A una iglesia que está sufriendo, a una iglesia que está pasando por situaciones difíciles. ¿Cómo animar a una iglesia así? El Señor le dice: mira el Cordero. El Cordero que fue inmolado, sí, pero que ahora ha vencido. Este Cordero puede abrir, es digno de abrir los sellos. Nadie más puede hacerlo. Hermanos, en medio del dolor, del sufrimiento, en medio de los conflictos, nosotros observamos que la Escritura constantemente nos exhorta a mirar a Cristo. No nos exhorta a que veamos a los apóstoles, no te exhorta a que veas a los discípulos de Cristo, no. La palabra del Señor siempre nos está exhortando a mirar a Cristo, a mirar a Él. La iglesia de Apocalipsis está siendo cruelmente perseguida, y lo sabemos. El llamado para la iglesia no es un llamado a que se lamenten, un llamado a desconsolarse, a quejarse, sino a mirar a Cristo, al Cordero inmolado, al autor y al consumador de nuestra fe. Es a mirar a Cristo, hermanos. El Cordero ha prevalecido. El Cordero ha entrado en su gloria y promete a todo su pueblo que ellos también participarán en su presencia, pues Él es quien tiene la dignidad, el poder, la autoridad para abrir ese libro. Es el Cordero, hermanos, que Él tiene el libro en sus manos. Ahora, hacíamos una pregunta: ¿por qué no se halló a alguien digno, además del Cordero, para abrir el libro? Dijimos que todo ser humano es pecador. Y porque solamente la sangre de Cristo, una sangre perfecta y santa, podía pagar nuestra deuda. Muchos han muerto en una cruz, muchos han derramado su sangre en una cruz, pero solamente la sangre de Cristo tiene poder para limpiarnos de todo pecado. Hermanos, en todo esto que hemos visto, podemos ver la gracia de Dios en acción, ya que este libro que tiene ahora el Cordero en sus manos contienen los juicios que vendrán a esta tierra. Recuerden, esta tierra será juzgada, hermanos. Si Dios, que es 3 veces santo, nos juzgara sin la mediación del Cordero, hermanos, el juicio solo puede ser condenatorio. ¿Sí? Sin embargo, ¿qué hizo el Padre? El Padre delegó todo juicio al Hijo. Dice Juan 5, 22 y 27. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que el Señor vendrá por segunda vez a juzgar como juez. Por eso la palabra del Señor nos recuerda que si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Hoy estamos en el tiempo de gracia. Hoy estamos en el tiempo de gracia. El día que el Señor venga por segunda vez, no va a venir como vino la primera vez. No va a nacer en un humilde pesebre. Olvídalo, eso ya no va a volver a pasar. No va a morir en una cruz porque ya lo hizo. Él vendrá a llevar a su iglesia. Es lo que Él va a venir a hacer, a llevar a su iglesia. En esto entonces notamos lo siguiente, hermanos. El que ha de juzgar es el mismo que murió por nosotros,
Jesús murió por nosotros. Por eso podemos decir con toda seguridad, sin el Cordero tendríamos que llorar como Juan. Juan lloraba mucho. Pero antes de ver al Cordero inmolado, él lloraba mucho. Cuando él vio cómo el Cordero tomó el libro de la mano de aquel que estaba sentado en el trono, él pudo escuchar el canto angelical. Hermanos, con el Cordero presente solo podemos cantar, solo podemos decir, como dice el versículo 9, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y entonaban este cántico. Aunque lo veremos la próxima semana. Dice, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre toda la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y todos entonaban este canto angelical, hermanos. Digno es el Cordero. Entonces, tu futuro y mi futuro está asegurado, porque Cristo, amados hermanos, es suficiente. Cristo es suficiente. Yo pregunto, ¿y por qué tenemos miedo? ¿Por qué hay miedo en nosotros? ¿Por qué hay ansiedad? Porque Juan se sentía así también, como en muchas ocasiones nosotros nos hemos sentido. Nos hemos sentido con miedo, con ansiedad, porque no sabemos qué nos depara el futuro. Pero el mismo mensaje para Juan es el mismo mensaje para nosotros. No mires las circunstancias, no mires los problemas, mira a aquel que está sentado en el trono. Ese es el mensaje. Mirar a Cristo. Miremos a Cristo, hermanos. Jesús mismo lo dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido. Y este es el mensaje para nosotros también. Sigamos mirando a Cristo, miremos a Él. Y cuando eso pase, hermanos, las cosas serán diferentes. Se los aseguro. Nos dolerán ciertamente, somos humanos. Lloraremos ciertamente, lloraremos. Pero como decía un escritor, nosotros tenemos una gran bendición, un gran privilegio, que nuestra vida y nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Esa es la bendición. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias por tu palabra, por recordarnos hoy que el Cordero, el león de la tribu de Judá, es digno de abrir el libro, de desatar sus sellos, porque Él derramó su sangre para nosotros pecadores, dio su vida por nosotros, y ahora nosotros tenemos la bendición de formar parte de esta gran familia, de estos redimidos. Gracias, Señor, por hablarnos, y gracias porque en este día nos has hecho ver que solamente por tu gracia y tu misericordia nosotros hoy estamos aquí. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.